Aquí veo a nuestro colega, profesor de nuestra escuela también, el profesor Juan Carlos Yantina, que nos saluda desde Casablanca, Sofía, María Cristina, Matías, Mauricio, José Garrido desde Perú. Hola José, gracias por estar con nosotros. Scarlett, Francisca, Julián, Diana desde Cali, Colombia, Camila, César desde El Salvador. Muchas gracias César también por estar compartiendo con nosotros este seminario. Natalia, Juliana desde Medellín en Colombia. Juan Sebastián también de Colombia. Ofelia desde Guatemala. Sofía desde Colombia. Joandy desde Cuba. Julián desde Colombia. De México, Avar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Arequipa, Perú. Marjorie, Daniela desde Suecia, Lilita desde Bolivia, muchas gracias por estar con nosotros. Está Narciso de Perú, Tatiana de Ecuador, Jimmy de Colombia, del Instituto de Biología, Ricardo de nuestra universidad, Sofía de Medellín, Juan de Medellín, María Cristina desde México, Esteban desde Colombia, desde Perú, Alicia. Qué grato. Saludos, Renato, desde Chimbote, Perú. Nolbert, desde Perú. Connie. Hola, Connie. Tierra del Fuego, Fabiola. Juan, desde Perú. Desde Perú, Colombia, Daniela. Kaylee. Juan Sebastián, Stephanie. Desde Bolivia, Natalie. Javiera, desde Santiago, desde Temuco, Javiera. Jessica, desde Venezuela. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a este octavo seminario de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. He saludado aquí a la mayoría de los que nos han enviado por chat un saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Han ido pasando las semanas, vamos en este octavo seminario, nosotros hicimos una programación de 10 seminarios, así que nos vamos acercando ya al final de este programa de seminario y les quiero decir que estamos muy contentos de la participación que hemos tenido en este programa especial que hemos preparado para estos momentos de pandemia. Quisiera presentar al profesor de nuestra escuela, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos dictará el seminario del día de hoy, es el profesor Ernesto González. El profesor Ernesto González es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es doctor en química avanzada por la Universidad Complutense en Madrid, España. Les pido que, como lo hemos hecho en los otros seminarios, por favor nos envíen sus preguntas por el chat y al término de la presentación yo voy a remitir las preguntas a Ernesto. Sin más, dejo con ustedes al expositor de este octavo seminario, el doctor Ernesto González. Muy buenos días, o bueno, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. El seminario que hoy les vengo a presentar se titula Acidifilium en los ámbitos de la biominería, la bioenergía y los biopolímeros. Y bueno, para comenzar, mostrarles la estructura que va a tener el seminario. Partiremos con una introducción, hablaremos sobre el género Acidifilium y algunas aplicaciones que tienen microorganismos de este género en los ámbitos de la biominería, la bioenergía y los biopolímeros, y terminaremos con cómo se ve el futuro, cómo esperamos que esto siga avanzando. Entonces, para comenzar, bueno, partamos desde la palabra biotecnología. Cuando pensamos en biotecnología, a muchas personas se les viene o se nos viene a la cabeza términos como microorganismos genéticamente modificados, biología sintética, y términos bastante, digamos, sofisticados, y bueno, sin duda la bacteria estrella, Escherichia coli, que permite gran tipo de manipulación genética, pero desde cierto punto de vista se nos olvida que existen más microorganismos, ¿ya? Y existe un grupo bastante interesante que son los extremófilos, ¿ya?
Los extremófilos son microorganismos que son capaces, o bueno, se define como un grupo amplio de microorganismos capaces de proliferar a temperaturas que no son las más, digamos, las cuales nosotros estamos más relacionados, son temperaturas muy altas, muy bajas, pHs que distan del pH neutral, presiones usualmente elevadas, elevada salinidad, o medios que son bastante inhóspitos dada la presencia de metales pesados, de radiación, de solventes orgánicos, etc. Y bueno, bastante se ha escrito desde artículos científicos hasta libros completos que hablan de los extremófilos y de lo útiles que podrían ser como herramientas para la biotecnología. Entonces, bueno, la utilidad podría venir dada para enfrentar grandes desafíos como los objetivos de desarrollo sostenible y a lo mejor algunos que podrían ser más fácilmente atacar con este tipo de tecnología, que podría ser el tratamiento de agua, obtener energía no contaminante, innovación industrial, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de los ecosistemas marinos y terrestres. Entonces, por eso, bueno, partiremos hablando sobre el género Acidiphilium. El género Acidiphilium, la bacteria tipo es Acidiphilium cryptum, e incluye 6 especies. Ya en general se las reconoce como gram negativas, como microorganismos mesófilos, acidófilos, capaces de tolerar metales pesados, y en relación a su metabolismo, son capaces de oxidar compuestos orgánicos y azufre. Y para esto utilizan o pueden utilizar oxígeno o algunos metales como aceptor de electrones, dado que no se ha visto, o se ha visto que no son capaces de fermentar estos compuestos orgánicos. En general se las refiere como un organismo que es un respirador obligado. Entonces vamos un poquito a ahondar sobre esta capacidad para respirar hierro 3. ¿Ya? En lo que respecta a la reducción de hierro, hay dos rutas que son bastante importantes, que son las que se han descrito. La primera de ellas es la reducción asimilatoria. La reducción asimilatoria tiene lugar de un modo previo a que el microorganismo pueda adquirir este hierro e incorporarlo como cofactor. ¿Ya? Como estamos hablando netamente de un nutriente, por lo tanto podríamos identificar a esta reducción asimilatoria con un fin netamente nutricional. Por contraparte tenemos la reducción desasimilatoria. La reducción desasimilatoria tiene un fin más bien energético, y es donde estos microorganismos utilizan estos compuestos de hierro 3, que pueden estar en disolución, o pueden ser óxidos de hierro 3, como aceptor final de los electrones, como si estuviéramos hablando del oxígeno en un proceso de respiración aerobia. Entonces, en la imagen se presenta la cadena transportadora de electrones de Geobacter sulfurreducens, que es una bacteria anaerobia, estricta, neutrófila, y que, bueno, ha sido bastante más estudiada que los microorganismos del género Acidiphilium. Y bueno, vemos entonces que es capaz de utilizar tanto hierro en su forma quelada como óxidos de hierro como aceptor final de los electrones que provienen del metabolismo de compuestos orgánicos. Esto genera energía y permite que el microorganismo pueda proliferar. En esta imagen vemos un esquema de los potenciales redox de los intermediarios de la cadena transportadora de electrones de Shegwanella. Shegwanella es otra bacteria neutrófila, pero a diferencia de Geobacter es facultativa, por lo tanto puede utilizar oxígeno o hierro 3 como aceptor final de los electrones. Y en ese sentido tiene un grado mayor de similitud con los microorganismos del género Acidiphilium. ¿Ya? Y vemos que en este esquema los electrones se mueven desde potenciales menores hasta potenciales mayores de un modo espontáneo, lo cual genera energía para que los microorganismos puedan proliferar.
En este esquema está enfocado este mismo fenómeno desde un punto de vista más termodinámico. Vemos que a cada par redox le corresponde un distinto potencial redox, pero lo interesante es que vemos que degradando materia orgánica, los microorganismos son capaces de obtener más energía utilizando oxígeno como aceptor final de electrones en comparación a la que obtendrían utilizando hierro 3 como aceptor final de electrones. ¿Ya? Por lo tanto, en general los microorganismos prefieren utilizar el oxígeno y el hierro queda en un segundo plano. ¿Ya? En algunos microorganismos eso está regulado genéticamente, pero en Acidiphilium da la casualidad o el caso de que puede hacer ambos procesos a la vez. Puede utilizar tanto el hierro 3 como el oxígeno a la vez. En este esquema se muestran los mecanismos que se han descrito para esta reducción desasimilatoria. Vemos tres grandes casos. El primero, que es el que se muestra a la izquierda, muestra un óxido de hierro, o trata de esquematizar un óxido de hierro, y una bacteria que está adherida a este óxido de hierro. Por lo tanto, el primer mecanismo precisa de este contacto entre el microorganismo y el óxido de hierro, y ya sea que esta transferencia de electrones puede darse por un contacto directo, o por la capacidad que tienen algunos microorganismos de sintetizar apéndices, como si estuviéramos hablando de flagelos, ¿ya? De sintetizar a estos apéndices que son capaces de conducir la electricidad. Por el contrario, tenemos otros mecanismos que no requieren este contacto directo. Tenemos el mecanismo que está puesto en medio, donde se utilizan mediadores redox. Estos mediadores son moléculas que tienen forma oxidada y reducida, de modo que las bacterias le dan estos electrones que vienen desde su metabolismo hasta el mediador oxidado, de modo que lo reducen, y finalmente este mediador reducido, el que se transporta y difunde por el medio hasta el aceptor final de los electrones, que sería el óxido de hierro. El último mecanismo requiere la presencia de algún ligando, de algún agente complejante, y bueno, en este mecanismo lo que hace es que el ligando disuelve químicamente el óxido de hierro. Este quelato pasa entonces, está en disolución, y finalmente está biodisponible para que una bacteria que no está adherida, que está en forma planctónica, pueda utilizar este compuesto como aceptor final de electrones. Entonces estamos hablando ya netamente de un proceso de respiración, una respiración donde están involucradas metales. Este proceso de respiración es de los más antiguos que se podrían haber dado en la Tierra, desde la época en la cual no había oxígeno presente en la atmósfera, y se cree que es responsable incluso de la presencia de depósitos de magnetita finamente diseminados, ¿ya? Hasta ahora la biominería ha hecho uso principalmente de procesos que se basan en la oxidación, de procesos oxidantes, para, por ejemplo, hablar de términos como biolixiviación o bioxidación. Sin embargo, ya desde fines del siglo pasado, se viene surgiendo la idea de utilizar microorganismos reductores para cierto tipo de procesos, principalmente los que estarían involucrados óxidos metálicos. Entonces, lo que respecta a la biominería, vemos en este esquema que el mecanismo de reducción es de los más eficientes en comparación al mecanismo de complejamiento y al de protonación para disolver un óxido de hierro. Por lo tanto, ya estamos hablando claramente de un proceso de lixiviación reductora. Entonces, este proceso de lixiviación reductora podría tener hoy en día algunas aplicaciones. Por ejemplo, remover impurezas de hierro de ciertos materiales, por ejemplo, el caolín o la bauxita, donde las impurezas de hierro son indeseables y disminuyen el valor de estos materiales.
promover la liberación de algunos metales que estén incluidos en una matriz de óxidos, y en último caso recuperar hierro desde minerales que sean difíciles de procesar mediante técnicas convencionales, ¿ya? Esto último, la verdad es que hoy en día probablemente está lejos de llegar a una escala industrial, dada la economía del proceso pirometalúrgico convencional, pero bueno, es una opción más. Entonces, en este esquema se muestra la solubilidad que tiene el hierro a distintos pH, y bueno, vemos que a pH neutros, cercanos a la neutralidad, la solubilidad es mínima, y lo cual justificaría que utilicemos condiciones ácidas para llevar a cabo este proceso. En segundo lugar, en ese esquema se muestra o se compara la solubilidad que tendría el hierro en condiciones oxidantes versus condiciones reductoras. Entonces vemos que en condiciones reductoras la solubilidad del hierro, al menos para los pH menores a 8, puede incrementar. Se incrementa, por lo tanto, nuevamente estamos con un indicativo de que condiciones ácidas y condiciones reductoras serían bastante interesantes para disolver este tipo de material. Entonces, se hicieron grupos de experimentos. En este caso, los experimentos se llevaron a cabo utilizando magnetita, que es un óxido mixto de hierro 2 y hierro 3, y se ve que la presencia del microorganismo en un medio sin modificar, que se estaría dado por los cuadrados, tiene un efecto positivo, ya que se incrementa la extracción de hierro. Pero cuando vamos a un medio que tiene un agente, un ligando, que como sería el oxalato, este efecto positivo se ve incrementado, ¿ya? Cuando se cambian a otros sólidos férricos, como sería el caso de la jarosita, la verdad es que el efecto del oxalato es bastante más dramático. Vemos que la bacteria tiene un cierto efecto positivo, pero el efecto es mucho más marcado cuando estamos en un medio que tiene este ligando. Los datos del experimento anterior muestran también, o bueno, cuando se relacionan con el consumo de ácido, muestra de que en general la extracción de hierro desde el mineral viene acompañada de un consumo de ácido, ¿ya? En este caso sería ácido sulfúrico, y los puntos experimentales coinciden casi con la línea diagonal que se ha trazado, que correspondería a la relación estequiométrica que se muestra en esta expresión. Para probar el efecto de los ligandos, se llevó a cabo también un diseño experimental donde se incluyeron las variables bacteria, ligando y el hierro disuelto. Se probaron 5 ligandos con distintos grados de afinidad por el hierro 2 y el hierro 3. Y bueno, los resultados que están acá muestran de que los más efectivos fueron el oxalato, que ya veíamos que incrementaba la disolución de estos óxidos de estos sólidos férricos, pero más efectivo que el oxalato fue el NTA. NTA son las siglas del ácido nitrilotriacético, ¿ya? Y bueno, esta información se analizó estadísticamente, ¿ya? Lo primero que se hizo fue ordenar los ligandos según el grado de interacción con el hierro 2 y el hierro 3, y se vieron que algunos efectos, por ejemplo, el efecto de la bacteria, o del ligando, o de algunas interacciones, por ejemplo, el ligando hierro disuelto, son, en el gráfico de la izquierda, son crecientes o decrecientes con la fuerza que se produce esta interacción entre el ligando y el hierro 2 y el hierro 3. Sin embargo, para otros efectos, como lo sería el caso de la interacción del hierro disuelto y de la interacción bacteria-ligando y bacteria-ligando-hierro disuelto, tenemos una forma más similar a una curva tipo campana, y donde estos resultados, los mayores valores de estos términos,
estarían asociados al efecto beneficioso que se ha observado para el oxalato y para el NTA. También se probaron los mediadores redox. Aquí en este esquema se muestran los mecanismos por los cuales podrían actuar los mediadores redox. Para este caso particular nos interesa el esquema que ustedes pueden ver a la derecha, donde tenemos un donante de electrones, que sería la materia orgánica, y que el microorganismo es capaz de reducir el mediador, llevar el mediador hasta su forma reducida, y finalmente sería este mediador reducido, el cual es reoxidado en la superficie del aceptor final, que para el caso podría ser un óxido metálico, o el ánodo de una celda microbiana de combustible, como se verá un poco más adelante. Entonces, se probaron distintos mediadores, ahí se ve el esquema, y bueno, se presenta la velocidad con la que se lleva a cabo este proceso de disolución reductora, perdón, respecto de los potenciales. Y bueno, se ve que los mejores mediadores fueron el azul de metileno, la gallosianina y la tionina, cuyos potenciales redox están o se ubican entre los 270 y los 370 milivolts respecto del electrodo estándar de hidrógeno. ¿Ya? Esta forma que tiene, como que se da un pic en cierto rango de potenciales, también se ha visto para otros casos. ¿Ya? Vemos que para Geobacter metal-irreducen también se ve un pic con algunos mediadores, con antraquinona disulfonato y otros más, ¿ya? Aunque en este caso los potenciales están un poco desplazados también, hacia valores menores. Con Klebsiella pneumoniae, que también se ha visto que se da este pic en un rango menor, y con Cheguanella y Aeromona, ¿ya? Aquí se presenta solo el gráfico Cheguanella, pero para Aeromona se observa exactamente lo mismo, donde también hay un cierto rango de potenciales que sería del potencial del mediador, que los cuales serían más útiles. Y bueno, la explicación que podría darse para esto es que el hecho de que este fenómeno esté ocurriendo a un menor pH ha hecho que los microorganismos que proliferan a este pH menor, que en este caso sería Acidiphilium cryptum, ha tenido que adaptar su maquinaria metabólica y estos intermediarios de la cadena transportadora de electrones para poder ser capaces de transferir electrones a estas condiciones. ¿Ya? Sin embargo, no es posible, o con la información disponible, no es posible descartar que pueda haber algún efecto del sólido férrico que se esté empleando. En lo que respecta a la biominería, el último grupo de experimentos se realizó para probar la biolixidación de un metal que fuese diferente al hierro, y en este caso se eligió el manganeso. Se hizo una aproximación también mediante un diseño factorial con las variables bacteria, hierro 2 en el medio y oxalato. Y bueno, el diagrama de Pareto nos muestra de que el efecto más importante es el de la bacteria, y después le sigue en segundo lugar el efecto del oxalato y los efectos mixtos que tenemos más abajo. Y es importante también señalar que si comparamos la mejor condición, que sería la obtenida con la bacteria, con el medio con hierro 2 y además con oxalato, en comparación al control llevado a cabo en condiciones abióticas y en el medio sin modificar, se obtiene una diferencia de 7 veces la velocidad de disolución. En este grupo de experimentos también se vio, dado que los minerales de manganeso no tienen solo manganeso, sino que tienen otros metales, entre ellos el hierro, que es bastante abundante. Entonces se vio la selectividad con la cual tenía lugar este proceso de disolución. Y se vio que, bueno, dadas las condiciones experimentales y el modo en el cual evoluciona el potencial redox del medio,
se puede tener condiciones más o menos selectivas. Entonces, en este caso, la condición menos selectiva fue aquella obtenida en el medio con tionina, que tenemos la mayor pendiente, y por el contrario, la condición más selectiva fueron estos cuadrados blancos que se ven acá abajo, que corresponden a los resultados obtenidos con el medio y con la bacteria, por supuesto, en presencia de oxalato. Hasta ahora hemos visto, digamos, datos experimentales, pero si nosotros vemos algunas micrografías en este grupo de experimentos llevados a cabo con este mineral de manganeso, se observa que la bacteria es capaz de generar estos filamentos que se ven aquí, ya en las figuras A y B, que corresponden a micrografías electrónicas de barrido de los residuos después de tratar. Se repitió bajo condiciones más o menos similares, esta vez usando un soporte de grafito. Se observó el soporte de grafito después de unos cultivos con esta bacteria y también se vieron estos filamentos, ¿ya? Que son de algún modo similares o nos recuerdan a estos nanocables microbianos, pero en este trabajo no se estudió si es que eran capaces o no de conducir la electricidad. Hasta ahora nos hemos centrado en procesos que son netamente reductores, sin embargo, hay algunos trabajos que reportan la contribución que este tipo de bacteria, de Acidifilium, podría tener a procesos que son oxidantes, ¿ya? Aliciclobacillus es una bacteria que es capaz de oxidar hierro, y bueno, en el cocultivo de estas dos bacterias se registraron mayores velocidades de crecimiento y de oxidación de hierro, y además de que, bueno, que la velocidad de oxidación de hierro se incrementó al triple. La explicación para estos buenos resultados en presencia de esta bacteria que es reductora de hierro podrían ser varias. La primera es que, en general, los microorganismos oxidantes de hierro son sensibles a la presencia, se inhiben por la presencia de compuestos orgánicos en el medio. La segunda posible explicación es que condiciones muy altas de hierro 3 también son inhibitorias para las bacterias que son oxidantes de hierro. Eso sí es que pensamos netamente desde el punto de la bacteria oxidante de hierro. Si pensamos en el proceso ya con mineral, se ha visto que para algunos minerales, por ejemplo la calcopirita, condiciones muy oxidantes, que son aquellas que se tendrían cuando casi todo el hierro en disolución estaría en forma de hierro 3, no son las óptimas, sino que son mejores o son deseables condiciones que sean un poco menos oxidantes. De modo que el papel de las bacterias reductoras de hierro podría ser mantener un cierto nivel de hierro en forma reducida, de modo que el proceso global se lleve a cabo de un mejor modo. Ahora pasaremos a ver un trabajo con una celda microbiana de combustible. En este trabajo se muestra una celda o se presenta una celda microbiana de combustible que opera con Acidifilium cryptum, ¿ya? Es el primer trabajo, y en verdad creo que el único trabajo, que se ha hecho con esta bacteria para generar electricidad, ¿ya? Para quienes no estén tan relacionados con el tema, bueno, contarles de que una celda microbiana de combustible es un dispositivo bioelectroquímico que está formado por dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Aquí vemos el ánodo, donde están las bacterias, y bueno, en el ánodo y el cátodo tienen lugar respectivamente las reacciones de oxidación y de reducción. Sería la oxidación de la materia orgánica y la reducción, en el caso que se muestra, del oxígeno. Y por lo tanto, este flujo de electrones que se establece, que pasa a través de un circuito eléctrico externo, sería la electricidad que se está generando en el sistema. Se muestra de que los resultados del artículo muestran de que la adición de hierro al medio es positiva, de que la adición de hierro incrementa el potencial de la celda,
y bueno, bajo las mejores condiciones que ellos consiguieron experimentalmente, están obtenidas en presencia de Acidifilium cryptum, en un medio que contiene hierro, el ligando NTA, que es uno de los cuales habíamos estado hablando anteriormente, y utilizando fenozafranina como mediador. Si bien en este artículo la verdad es que no se obtienen densidades de corriente y densidades de potencia que son muy altas, estos resultados podrían verse mejorados utilizando cepas que estén más adaptadas y que tengan una capacidad exoelectrogénica mayor, tales como la que se presenta en este artículo, donde se obtienen corrientes hasta de 3 amperes por metro cuadrado. En relación a los biopolímeros, también se ha descrito que Acidifilium puede acumular PHB. PHB es un polímero interno de reserva de carbono y energía, y que tiene propiedades que de algún modo son similares a los plásticos derivados del petróleo, y por lo tanto podrían ser más amigables con el medio ambiente, ya que serían biodegradables. ¿Ya? La primera imagen, la de la izquierda, se muestra una micrografía electrónica, donde se ven las bacterias Acidifilium con los gránulos de PHB, y en la imagen de la derecha se muestra la ruta metabólica que estaría usando esta bacteria para acumular PHB. En estas imágenes también se observa de que este microorganismo es capaz de acumular PHB, ya sea cuando crece oxidando glucosa o cuando crece oxidando azufre, lo cual es bastante interesante para una posible aplicación industrial. Pensemos que en condiciones ácidas no tendríamos muchas competencias, nos podemos quitar problemas de contaminación del medio, y bueno, si además creciéramos usando un sustrato inorgánico, la verdad es que sería bastante bueno. En este grupo de experimentos les voy a mostrar los primeros resultados que se obtuvieron de un proyecto que se está actualmente ejecutando. Bueno, el primer paso consiste en pasar desde un medio semidefinido que contiene glucosa a un medio semidefinido que contiene glicerol, pensando que el glicerol es un sustrato que es más económico que la glucosa, y después de eso se pasa de este medio hasta un medio de cultivo definido que contiene glicerol, ¿ya? La importancia de poder contar con un medio definido para hacer estos experimentos radica en 2 puntos. En primer lugar, si pensamos en aplicaciones biomédicas, el tener un medio definido nos evita la variabilidad que puede haber entre distintos lotes, además de que nos permite aspirar a un producto de alta calidad. Y en segundo lugar, el hecho de tener un medio definido podría facilitar, digamos, que se puedan hacer análisis metabólicos, ya que conocemos exactamente la composición de todos los componentes en el medio. Respecto de los resultados, bueno, se observa que se disminuye el tiempo de cultivo de un poco más de 60 horas a ligeramente superior a las 20 horas, sin afectar mayormente la cantidad de biomasa generada, lo cual tiene un punto positivo de que se logra el cultivo del microorganismo usando el medio definido. El punto que no es tan positivo es que en este caso la acumulación de PHB fue bastante baja, fue menor al 10%. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente paso fue pasar a manejar la fuente de carbono, además de incluir un buffer que amortigüe las variaciones del pH. En estos experimentos se observa de que cuando se incrementa la fuente de carbono, podemos obtener una mayor cantidad de biomasa, pese a que en el caso de que se usan 15 gramos por litro, permanece algo de glicerol sin utilizar al final del cultivo. Y bueno, lo positivo es que en estas condiciones, ya solo con la modificación de la fuente de carbono, se consiguen porcentajes de acumulación de PHB que van desde el 15% hasta el 38%. Entonces, lo cual ya comienza a ser interesante, dado que estos fueron los primeros resultados que se obtuvieron. En estos experimentos que se han llevado a cabo,
también nos hemos topado con la producción de un exopolímero. ¿Ya? Los exopolímeros son sustancias que forman parte de los EPS, que son las sustancias poliméricas extracelulares, y que son bastante importantes para los microorganismos cuyo estilo de vida se realiza en un medio mineral, ya que facilita la adhesión de los microorganismos a la superficie de los minerales. Ya estamos trabajando en una colaboración para poder caracterizar este exopolímeros que hemos obtenido en las condiciones experimentales. Entonces, dentro del proyecto, el siguiente paso es pasar a probar el sistema bioelectroquímico que se muestra en la imagen, ya se muestra una foto y un esquema, donde pretendemos que imponiendo un potencial redox y mediante la utilización de mediadores podamos incrementar el porcentaje de acumulación de PHB que se ha alcanzado hasta el momento. Ya en un marco mayor de tiempo, se espera tanto que nosotros y otros grupos sean capaces de seguir desarrollando y de probar electrodos modificados para mejorar el desempeño del sistema bioelectroquímico que nosotros estamos usando para hacer el proceso de electrofermentación, o de incluso la generación de energía eléctrica que les comenté hace un momento en la celda microbiana de combustible. También esperamos que la biología sintética permita hacer modificaciones a este microorganismo para mejorar las rutas de acumulación de PHB, o por qué no, pensar en ampliar el espectro hasta otros productos. ¿Ya? A modo de ejemplo, les presento dos trabajos donde se han hecho modificaciones a la ruta metabólica de Cupriavidus necator, que es una bacteria que es capaz de acumular PHB también. Entonces se han bloqueado algunos genes y se han incluido otros para alcanzar que, como meta, que este microorganismo sea capaz de producir etanol e isopropanol, con fines probablemente energéticos. Así que, ¿por qué no pensar en eso? O incluso que Cupriavidus es capaz también, tiene el metabolismo de poder fijar CO2, por lo tanto ya podríamos estar pensando en netamente sintetizar estos compuestos con valor agregado a partir de CO2 y así combatir el problema del cambio climático. Asimismo, esperamos que los menores costos y los menores precios de la energía renovable permitan impulsar el estudio y el desarrollo de los procesos de electrofermentación, cuya finalidad es mejorar los sistemas tradicionales de fermentación, y en los estudios de los sistemas de bioelectrosíntesis, que tienen como objetivo la fijación de CO2 y la transformación en compuestos con valor agregado. Entonces, ya para terminar, agradecer a las personas que han contribuido en el proyecto que va en curso, y a los proyectos que han financiado, que no están financiando y que han financiado la mayoría de los valores, de los datos que hemos visto. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Hay varias preguntas, no sé si las vamos a alcanzar a hacer todas, pero haremos el intento, ¿ya? Yo primero que nada quería preguntarte, Ernesto, en esta bacteria que acumula el PHB, ustedes hicieron una mejora bien evidente desde una acumulación de un 10% hasta llegaron, me parece, al 38%. Respecto a otros sistemas, otros microorganismos que acumulan este tipo de compuestos, ¿cómo son esos números? Estamos bastante lejos aún. Hay bacterias que son mucho más eficientes para acumular PHB. Cupriavidus necator, por ejemplo, es capaz de acumular hasta casi el 90% de su peso en PHB. Pero estamos pensando en una bacteria que ya lleva bastantes años, bastante tiempo siendo estudiada, siendo optimizada,
de rutas metabólicas que ya están bastante descritas, y bueno, condiciones tal cual que han sido bastante optimizadas. Esta bacteria es neutrófila, y degrada esta fuente dijimos, de carbono, porque estos datos se han conseguido con fuentes de carbono orgánicas. Entonces la verdad que por ese lado estamos bastante lejos, pero sigue siendo interesante porque en condiciones ácidas podremos evitar problemas a nivel industrial como sería la contaminación. Entonces, si pensamos en un reactor de muchos, muchos, muchos metros cúbicos, el problema de la contaminación se vuelve cada vez más importante. Entonces, en condiciones ácidas podríamos minimizar ese tipo de problemas. Perfecto, gracias Ernesto. Voy a entonces comenzar a leer las preguntas que está haciendo el público, ¿ya? Dice, ¿se ha estudiado el comportamiento de estas bacterias en medio salino, tal como el agua de mar? Tengo entendido que hay al menos un estudio que menciona algo de biolixiviación en medio salina con un consorcio bacteriano donde está esta bacteria. Pero que yo sepa, no sé si hay mucho más al respecto. Hay algo, pero no sabría decir qué tan profundo se ha estudiado al respecto. Perfecto. Otra consulta es, ¿qué tipo de sustrato inorgánico se puede usar? Lo que yo he visto es azufre. Me imagino que a lo mejor algún sulfuro o metálico, pero sustrato inorgánico yo diría que solo azufre, y si no ya serían sustratos orgánicos. Y la verdad es que en orgánicos la lista es un poco más amplia, bueno, bastante más amplia. De todos los procesos y productos de esta bacteria, ¿cuál sería el más prometedor en cuanto al mercado? Esta bacteria no se ha modificado genéticamente. Y bueno, en verdad creo que hay un artículo relativamente antiguo donde algo se hizo, pero pensemos que todavía estaba nativa, por lo tanto sus productos naturales serían o este polímero intracelular, que sería el PHB, o este polímero extracelular que estamos estudiando. Entonces, de momento solo es posible pensar en estos dos productos, pero mediante biología sintética se podría ampliar a bastante más. Ok. ¿Existen ventajas en el uso de estos microorganismos reductores por sobre los actuales microorganismos oxidantes utilizados en la biominería? Son complementarios, no se reemplazan. Digamos que cuando un proceso es oxidante, lo más lógico y esperable, y probablemente lo más eficiente, sea recurrir a microorganismos que sean oxidantes. Pero aún es interesante ver que dentro de estos procesos oxidantes, estos microorganismos reductores igual podrían tener un papel importante, secundario por supuesto, pero importante al fin y al cabo. ¿Qué tipo de técnica usa para el crecimiento de la bacteria? ¿Usa un shaker o va directamente a un bioreactor? Hemos hecho cultivo en shaker, hemos hecho cultivo en bioreactor, y de hasta 2 litros de volumen útil, y hemos llegado también a, bueno, el cultivo en la celda que se mostró, que tiene un volumen útil mayor que a las celdas que usualmente se emplean, que podemos llegar casi hasta 1 litro de volumen útil. ¿Se han probado ventajas de esta bacteria para el diseño de biosensores? No he visto nada al respecto. Nos preguntan acá, Ernesto, lo del PHB. ¿Qué es el PHB? El PHB es un polímero, bueno, pertenece a la familia de los PHA, que son polihidroxialcanoatos. Dentro de esta familia, el PHB es el más común, que el polihidroxibutirato, es un polímero de reserva intracelular, de fuente de carbono y de energía. Muchos microorganismos son capaces de acumular PHB, de un modo eficiente, no todo, por supuesto no todo de un modo muy eficiente, y con fines productivos la verdad es que yo diría que se cuentan con los dedos de una mano los que podrían utilizarse. Eso. Y Gracias. bueno, importante mencionar de que tiene características similares a los plásticos derivados del petróleo, pero con la ventaja de ser biodegradable, y además de eso que se puede obtener a partir de materia orgánica de partida, digamos. Entonces está completamente integrado en el ciclo del carbono, tanto en su producción como en su degradación.
¿Qué factores podrían repercutir negativamente en un proceso de bioremediación mediante celdas combustibles microbianas? Yo creo que a lo mejor se pretende, dentro de lo que la pregunta, abarcar dos cosas que en general no van muy de la mano, en el sentido de que cuando se pretende generar electricidad, hablamos de celdas de combustible, pero usualmente cuando hablamos de digamos, de tratamiento de residuos orgánicos, pero cuando hablamos de bioremediación, en general eso no va asociado a la generación de electricidad, sino que va asociado más a tema remoción de compuestos que son tóxicos, nocivos, muy recalcitrantes. Y en general eso requiere el consumo de electricidad más que la generación de electricidad. Entonces, no sé si se pueda alcanzar ese doble objetivo de remover estos compuestos recalcitrantes o difíciles de tratar y generar electricidad mediante un proceso obviamente que sea eficiente. Gracias, Ernesto. Acá preguntan, ¿qué tipo de medio no definido se utilizó para la producción de PHB? Partimos con un medio semidefinido. Estaba formulado básicamente en sales y tenía extracto de levadura. ¿Ya? El extracto de levadura es una fuente de vitamina y digamos, de micronutrientes de ese tipo que es bastante rico. Se adicionaba en poca cantidad, creo recordar que era del orden de 1 gramo por litro a lo sumo, pero que tiene mucha variabilidad lote a lote, porque es un sustrato que viene de la autólisis de levadura. Entonces, además de que tiene mucha variabilidad entre distintos lotes, pueden venir compuestos que sean indeseables en un producto final si es que estamos pensando en una aplicación biomédica. Entonces, por eso el primer objetivo fue tratar de quitarnos de encima el extracto de levadura y por eso se recurrió a este medio definido que está formulado su composición en base a sales, básicamente las mismas que estaban en el medio semidefinido, y utilizando un pool de vitaminas. Ok. Acá nos preguntan algo bien, me parece que es la misma persona que preguntó respecto al crecimiento. ¿A cuántas horas de incubación, dependiendo la técnica que se usa, obtiene el crecimiento óptimo de la bacteria para su estudio? Los experimentos que hemos hecho en general tardan menos de una semana, todos los cultivos que hemos hecho tardan menos de una semana, y hemos sido capaces de repetir a nivel de reactor los resultados que obteníamos a nivel de matraces. No tengo en mente, a ver si retrocedo para ver los valores. Estos fueron los experimentos, digamos, hasta 100 horas, serían 4 días, y hemos sido capaces de repetir estos mismos experimentos, los que están al menos los de 9 gramos por litro, a nivel de reactor. Y esos han sido los perfiles obtenidos, son más o menos similares. ¿Hay alguna investigación que se haya aventurado en generar un ciclo de residuos con el sentido de producir bioelectricidad renovable o algo similar? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Si hay alguna investigación, dice, que se haya aventurado en generar un ciclo de residuos con el sentido de producir bioelectricidad renovable o algo similar. Dentro de lo que respecta a las celdas microbianas de combustible, la verdad es que el trabajo ha sido bastante amplio dentro de los últimos, pensemos, 10 años. De hecho, ya uno puede encontrar celdas microbianas de combustible que se han probado a nivel piloto, donde se trabajan con residuos urbanos, residuos industriales de alguna empresa para generar electricidad. Para generar electricidad en general se plantea este tipo de sistema. Mira, que hay una pregunta bien interesante también que nos pregunta, Matías dice que él estudia EPS, ¿ya? Perfecto. En ácido bacillus, primos lejanos de los que tú comentas. ¿Podría adelantarnos algunas características del exopolímero que están estudiando? A ver, creo recordar, me lo mandaron, la verdad que los datos hace poco se hicieron, se vieron los monómeros de este exopolímero y creo recordar de que estaba Rhamnosa,
silosa y no recuerdo qué más. Habían varios monómeros, porque eso es lo que hemos estado viendo con esto, que podamos ver qué es, porque no se ha descrito básicamente. Y se produce una cantidad importante. ¿Se conoce el comportamiento de esta bacteria en la degradación de crudos? ¿Se ha estudiado? Crudos, no sé Yo también qué tuve el la concepto duda de de... crudos. Bueno, quizá Joandi nos aclara un poquito la pregunta y la volvemos a retomar. ¿Ya? Dice, hablando de energía, ¿qué tan eficiente resulta la bioenergía en comparación con las energías renovables, como la solar o más aún con la geotermia, pensando en un desarrollo más macro? A ver, voy a ir a una diapo que tenía, pero que al final no incluí por temas de tiempo. Yo diría que es relativamente ineficiente, honestamente. O sea, estos 10 años de investigación en celdas microbianas de combustible nos han mostrado de que no es tan eficiente como uno podría pensar, o como se pensaba hace 10 años. Sin embargo, para la fijación de carbono, la verdad es que esta imagen fue sacada de una de las referencias que se mostraron en la presentación, y sí se plantea que pueda llevarse a cabo la fijación de carbono, pensemos en este esquema, la fijación de carbono inorgánico a partir de CO2, utilizando energía solar. Entonces tendríamos un sistema que capta energía solar, de esta energía solar permite impulsar la fijación de carbono por parte de esta biomasa, a lo mejor usando Cupriavidus, que es otra de las bacterias que tenemos planeado usar dentro de este proyecto en curso, para la fijación de CO2 y la acumulación de PHB. Y energéticamente la verdad es que esto, si consideramos la energía solar como un 100%, esto es bastante eficiente. Pensemos en un 7,6% en comparación a un proceso de microalga, donde se obtiene un 1,5%, o en un proceso pensando en el cultivo de planta, pensemos a lo mejor en caña de azúcar, y en la fermentación para obtener algún producto que podría ser del 0,2%. Entonces, la generación de energía eléctrica mediante tratamiento de aguas residuales, a lo mejor no es lo más eficiente, pero podría ser atractivo en comparación al tratamiento actual, pero sin duda va a ser muy difícil competir con energía solar. Preguntan qué condiciones de proceso utilizaron para la obtención de PHB. Condiciones de proceso, temperatura creo que eran 30 a 35 grados Celsius, pH ácido entre 2 y 3 o 2 y 4, en ese rango iban, porque los experimentos algunos se hicieron en matraces, entonces se amortiguaba el cambio de pH, y otros lo que hicieron en el reactor ya se podía controlar y fijar ese valor. Aireación, la que permite un matraz, y en un reactor creo que eran medio ppm o tal vez un poco menor. ¿Se puede aislar en placa el microorganismo? Sí, sí, se puede. La principal complicación es la gelificación del agar, porque el agar a pH ácido no gelifica. Entonces, en ese caso hay que tratar de hacer placas a pH más neutral. Este microorganismo en general crecen desde pH 2 hasta pH cercano a 6, ya 5 y mucho, 5,9, 5,8, por ahí ando. Entonces la idea es hacer placas de agar que tengan un pH lo más elevado posible dentro de ese rango, para que no haya problemas de gelificación del agar, y poder aislarlo. Perfecto. ¿Han evaluado la producción de PHB utilizando medios complejos, no definidos, tal como la melaza de caña de azúcar, un subproducto de la industria azucarera? No, no. La verdad es que con esta bacteria no hay muchos estudios. Desconozco la razón. Se conoce, la primera especie fue aislada a comienzos de los 80. En su momento se creía que solo utilizaba oxígeno como aceptor de electrones, que solo utilizaba materia orgánica como donante de electrones,
Y bueno, dentro de casi en los finales de los 90 o en los 2000 ya se ha ido avanzando más. Se han hecho, creo que hay un artículo donde se la modifica genéticamente, pero extrañamente no hay mucho estudio al respecto. Hay trabajos, sí, donde se utiliza otra cepa que es muy buena produciendo PHB, que es una cepa de un trabajo de las referencias que están de la parte del PHB, que es una cepa aislada desde China, me parece, pero esa cepa está patentada. Y con las dificultades que ello conlleva trabajar y conseguirse y trabajar con esa cepa, con una cepa patentada. ¿Cuáles son o fueron los sistemas electroquímicos estudiados para mejorar el rendimiento de fermentación de acidofilium? Estamos en eso. Estamos trabajando en celdas tipo H, y planeamos también dentro del proyecto pasar a celdas apiladas, para la gente que está más familiarizada en el ámbito de los bioprocesos, es como o de la ingeniería química, que sería como un filtro de plato y marco, digamos, pero con ánodo y cátodo intercalados. Esa Perfecto. es la idea básica dentro del proceso, dentro del proyecto. Voy a hacer la última pregunta, Ernesto. Nos preguntan si este microorganismo se ha estudiado para bioconvertir petróleo pesado, es decir, ¿tendrá la capacidad de degradar asfaltenos? No lo he visto, no lo sé. No sabría decir si es que puede hacer eso o no. No he visto estudios por ese área. Perfecto. Lo que sí a lo mejor sería bueno partir revisando la ruta metabólica, porque también está secuenciado. Entonces, revisando el genoma, tratando de identificar genes clave, podría a lo mejor verse algo sin entrar en el laboratorio. Muchas gracias, Ernesto. Con esta pregunta terminamos entonces el ciclo de preguntas, las que quedaron pendientes. Yo le voy a pedir a Ernesto que por favor les pueda responder por correo. Ernesto, muchas gracias por tu seminario y también agradezco, como siempre, a todos los que han participado del seminario del día de hoy. Quedan, como todas las semanas, invitados a nuestro próximo seminario, el próximo miércoles. Les pido también que, como siempre, se puedan inscribir en la página Facebook de nuestra escuela para participar de este seminario. Muchas gracias a todos por participar, que tengan una muy buena semana.